Muy buenas noches para todos, compañeros. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bienvenidos a nuestra, profe. buenas noches, Delio. Bienvenidos a nuestra última tutoría de mercado de valores. Para el día de hoy tenemos programado entonces trabajar un tema muy corto que nos falta, digamos porque forma parte del mercado de valores, no porque esté en módulo, que se llama los derivados financieros, sobre el cual ustedes ya realizaron una investigación pequeña ahí en la plataforma. Y vamos a practicar el examen final, que ya está también habilitada en plataforma a partir de ahora más tarde esto. Bueno, pero primero, muchachos, los escucho con las participaciones. Quien haya leído, consultado, tenido la oportunidad de acercarse a un tema interesante sobre finanzas o sobre cualquier otro tema, durante la semana los escuchamos. Profe, hay un tema muy bueno que salió en el día de hoy, sobre la Alianza del Pacífico. ¿Me escucha ahí, profe? Sí, señor, tranquilo. Voy a cerrar el micrófono mío para que se escuche más claro, pero claro, lo estoy escuchando bien, Leonidas. Correcto, profe. La Alianza del Pacífico hará una macro rueda para impulsar el turismo en Colombia. Me parece espectacular, me parece perfecto. Pues la Alianza del Pacífico va a realizar la 6ª macro rueda de turismo en Colombia. Todo no puede ser noticias internacionales. Esa macro rueda para reactivar el turismo se va a realizar del 5 al 8 de octubre en formato virtual y reunirá a alrededor de 180 empresas que participan en esa macro rueda, todas con el fin de reactivar y mitigar los efectos causados por la pandemia. Pues me parece perfecto y ojalá que alguna de esas fuera aquí de nuestro eje cafetero, que me parece perfecto y estoy totalmente de acuerdo con eso. Esto ayuda a que la reactivación de la economía se dé cuanto antes posible, aunque los analistas de Harvard dicen que la economía en Colombia, siendo optimista, la economía mundial, no solo de Colombia, que se reactivará en un promedio de 2 años al 100%. Y los pesimistas dicen que entre 3 y 5 años, 2 meses, dura la reactivación para volver a tratar de quedar como íbamos en el año 2019, profe. Eso es lo que logré leer. Muchas gracias, Leonidas. Buen aporte. Sí, importante el tema del turismo y de la reactivación y sobre todo por esa parte, ¿no? Del Pacífico. Sobre esa reactivación económica, a ver, aquí tenemos algún economista. Yo no creo, profe. Yo no creo, ¿cierto? Bueno, entonces hablemos de los economistas. Resulta que predecir la economía, el comportamiento de la economía es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque en primer lugar tiene efectos en el mediano y largo plazo. Cuando se preguntan, por ejemplo, las personas por qué cuando el Banco de la República baja la tasa de interés, eso no me afecta a la tarjeta de crédito, pues porque eso no es a corto plazo, eso son medidas tendientes, son medidas económicas, son medidas monetarias que no afectan de manera directa a los productos. Predecir el comportamiento de la economía es muy difícil. Dicen por ahí, ¿cierto?, que un economista es aquel profesional que dedica 6 meses del año a predecir cómo se va a comportar la economía y los otros 6 meses a tratar de explicar por qué no se dieron las predicciones. Digamos que eso, así, hablar de 2 años, de 3 años, como dice Leonidas, hay una posición pesimista, hay una posición optimista, pero eso es difícil, digamos, eso dependerá de muchos factores. Eso depende mucho de la confianza de las personas, de la encuesta del consumidor como tal, de cómo ve la gente el tema del crecimiento económico. Y depende mucho de eso.
Entonces es difícil. Sin embargo, es importante, pues sí, que haya, digamos que haya iniciativas, que haya temas que tiendan a hacer que esto se mueva, que esto vuelva a moverse, porque necesitamos que esto siga moviéndose. Y necesitamos que siga moviéndose con los niveles que tenemos actuales de contagio. Es decir, tenemos que aprender a vivir con esto y sin aumentar mucho. Ustedes saben que nosotros aquí en Risaralda pues estamos en un momento crítico en este instante, digamos, porque pues se han incrementado los contagios y la capacidad está, digamos, cerca de llegar a la totalidad. Entonces es importante eso. Leonidas, muchas gracias. Rochi, ¿me ibas a decir algo? Tengo una noticia también de Colombia. Sí, dime. Bueno, dice que Colombia en estos momentos va a convertir la tasa de interés de créditos internacionales a tasas fijas. Eso está autorizado pues por el Ministerio de Hacienda, el que llevará pues a cabo esa operación de la deuda pública externa. Y consiste en la conversión a tasa fija de 4 créditos tomados en el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Esta noticia pues es muy importante para el país, ya que el gobierno piensa estabilizar la deuda externa del país, ya que nos hemos visto afectados por las volatilidades del mercado internacional. Y está como el acuerdo entre el 2030, oscila entre el 2030 al año 2040. También pues hablaban de que el Fondo Monetario Internacional amplía esta línea de crédito flexible a Colombia por un valor de 17.300 millones de dólares, con el fin de que el país cuente con más espacio para afrontar todos los choques y las adversidades que ha causado pues la pandemia, el coronavirus. Excelente, Rochi, muchas gracias. Sí, pero digamos, vamos a entender un poquitico esa noticia. ¿Por qué nos interesaría a nosotros fijar la tasa? Nosotros ya hablamos de los bonos, ¿cierto? De cómo se comporta la tasa, el precio del bono frente a la tasa de interés. ¿Por qué nos interesaría fijar la tasa entre el 2030 y el 2040? Rochi, por favor. No, es que estaba hablando con el micrófono cerrado. ¿Por qué crees que nos convenga fijar esa tasa? O sea, ¿cuándo le conviene al emisor? O sea, yo soy el emisor, ¿sí? Yo estoy emitiendo unos bonos en el extranjero, ¿sí? ¿Para qué? Para financiar unas operaciones internas, para financiar unos déficits fiscales que tengo, es decir, unas diferencias entre lo que voy a recibir en ingresos por impuestos y lo que voy a tener que gastar. Resulta que lo que voy a tener que gastar es superior, entonces me voy a tener que endeudar. Entonces, yo soy el emisor, es decir, yo estoy recogiendo el dinero, captando el dinero. ¿Cuándo me interesaría a mí fijar la tasa? Pues realmente, pues creo yo, ya lo que hemos pues estudiado en esta clase, es que realmente la tasa fija da como ese interés fijo en que no va a variar, porque puede que en algún momento varíe la tasa y suba el valor de la deuda. Listo, entonces tú estás diciendo, fija, o sea que si tenemos una expectativa de alza de esa tasa, nos interesa fijarla, ¿cierto que sí? Sí, es mejor. Sí, claro, pues porque cuando suba, pues yo voy a seguir pagando lo mismo, ¿sí? Pero si la expectativa fuera a la baja, yo estoy pagando, estoy mirando, bien, tenemos que reconocer y tenemos que saber diferenciar siempre cuando estemos hablando desde la perspectiva del emisor, es decir, desde el agente deficitario, el que requiere el dinero como tal, y cuando estamos hablando desde la perspectiva contraria, que es la perspectiva del agente superavitario, es decir, del que tiene el dinero, el inversionista, el que quiere recibir unos intereses. Entonces, desde la perspectiva del agente deficitario, es decir, del emisor como tal, el que está recibiendo el dinero, pues obviamente conviene cuando la tasa en el horizonte, digamos, la expectativa es que la tasa va a subir, pues me conviene una tasa fija. Si la tasa va a bajar, me conviene variable. ¿Por qué? Pues porque cuando baje yo voy a pagar menos. Pero la expectativa del inversionista es totalmente contraria, ¿cierto?
Claro, porque él va a querer que si la tasa tiene una expectativa a subir, sea variable para cuando esa tasa suba, él reciba más intereses por sus inversiones y cuando la tasa tienda a bajar, él tenga una tasa fija para que esté asegurado. Recuerden cuando mirábamos esa relación que hay inversa entre el precio de los bonos y la tasa de interés. Cuando el precio de los bonos sube, la tasa de interés, perdón, cuando la tasa de interés sube, el precio de los bonos baja. Cuando la tasa de interés baja, el precio de los bonos sube. Por eso que tú nos acabas de explicar, Rochi, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, profe. Pero, profe, entonces, ¿es conveniente o no es conveniente? Pues para mí. Sí es conveniente porque se supone que en una recuperación económica, a ver, nosotros, la economía se maneja por ciclos, eso nos lo enseñó un señor que se llamaba John Maynard Keynes, que fue un economista, el padre de la economía moderna, que nos enseñó que la economía es cíclica, sí, permanentemente, la economía crece, llega a un punto de recalentamiento y luego comienza a descender y tiene periodos de depresión. Luego quiebra la curva y vuelve a subir. Así hemos estado desde que tenemos conocimiento, digamos, o tenemos historia, desde los trabajos de David Ricardo o de Adam Smith en 1776, La riqueza de las naciones. Siempre hemos estado en procesos cíclicos. Entonces, de esos procesos cíclicos nosotros podemos entender que después de una desaceleración económica como la que estamos teniendo en este momento, va a haber un periodo de bonanza, ¿sí? Y en ese periodo de bonanza las tasas se van a ampliar y las tasas van a crecer. O sea que en esa perspectiva es mejor que si nosotros tenemos una deuda en el extranjero en bonos, la tasa de interés sea fija para que no nos afecte esa volatilidad al alza que vamos a tener en unos años. Sí, debe ser importante para nosotros, según los analistas. Bueno, profe, muchas gracias. Listo, Rochi. Lina, ¿me ibas a decir algo? Buenas noches, profe. Bueno, la noticia es que ya la bolsa de valores está nuevamente creciendo y dice que más o menos en Europa la alza fue del 2% y en América Latina está de primera México, después Colombia, que ganó, Argentina, y en Brasil antes disminuyó la bolsa de valores. Entonces, pues dice que este aumento o pues que vuelvan a subir se dio gracias a que ya se está pasando el periodo como de pérdidas por influye mucho como lo que está pasando en Estados Unidos con la elección del presidente y todo eso. Entonces, que ya se están pues como recuperando nuevamente porque estaban muy bajitas. Listo. Excelente, muchas gracias, Lina. Ya lo vamos a mirar ahorita a ver si de pronto eso concuerda un poquito con los resultados que tenemos en los portafolios. Son, digamos, cifras macroeconómicas que son importantes para tener en cuenta porque ustedes saben que todos los mercados internacionales nos afectan a nosotros. Hoy en día estamos interconectados todos. El aumento de los mercados en Europa, en Asia, en Japón, en Estados Unidos nos va a afectar a nosotros también porque estamos, digamos, no somos un mundo aparte, sino que formamos parte de una comunidad económica, de una comunidad financiera global. Muchas gracias. ¿Algo más, muchachos? Profe, quisiera agregar un comentario, o bueno, dos comentarios más bien. Dígame, Delio. El primer comentario es que el Banco de la República esta semana pasada bajó las tasas de interés. Importante dato, sí. Sí, bajó a 1.75. Las tasas de interés estaban en 2.0 y eso fuera de la noticia que lanzó ayer el presidente con que iba a ayudar a los empresarios, a más de 500 empresarios, no sé, o miles de empresarios creo que van a recibir, porque el gobierno nacional va a desembolsar de aquí hasta que termine el periodo presidencial de Iván Duque, más de 1.750.000 millones de millones. O sea que eso viene a ser una ayuda. Ese anuncio lo hizo en Cali ayer y es algo muy importante. O sea, uno cree que eso no es importante,
pero que el gobierno nacional diga, vamos a ayudar a las MIPYMES, vamos a ayudar a los microempresarios, eso es algo muy importante. El otro punto que quería resaltar era lo que hablaba el compañero sobre la Alianza Pacífico, que realmente es una alianza muy importante a nivel mundial, porque ya en este momento Ecuador, Canadá, Australia quieren entrar a eso, o sea que este es un grupo que de verdad tiene mucho que ver a nivel mundial desde el punto de vista económico, de estrategias, de innovaciones, de conexiones, de mercados. Bueno, es de verdad que este es de la Alianza Pacífico a nivel mundial está sido visto con muy buenos ojos. Inclusive hay algunos países de Europa que están como observadores, otros países de la Alianza de Asia Pacífico, que también quieren ingresar. O sea que este no es un grupo cualquiera, es un grupo económico en el cual también está México, está Perú, está Colombia y está Chile en este momento. Y los que quieren ingresar, más los observadores, vienen a ser más o menos como unos 60 países. O sea que esto no es ningún grupo cualquiera, así pequeño, nada por el estilo. No, es algo muy importante y para la economía de Colombia, ya que Colombia fue uno de los gestores de esta alianza, es algo muy bien visto y seguramente los empresarios colombianos tienen mucho que ver en eso. Era todo lo que quería agregar, profe. Gracias, Delio. Sí, importante el tema, digamos, para resaltar un poquito lo de la tasa de interés. Estaba esperando que me comentaran eso. Es un dato importante para Colombia porque ustedes saben que mensualmente la Junta Directiva del Banco de la República se reúne precisamente a tomar esa decisión que es una de las más trascendentales de la política monetaria. Recordemos que el gobierno tiene para manejar el mercado, es decir, para gestionar el mercado financiero, tres tipos de políticas: las monetarias, las cambiarias y las fiscales. Y las monetarias tienen que ver entonces con el nivel de circulante, es decir, con el nivel de acceso de moneda que tengan, a la moneda que tengan los empresarios, las personas, para que el consumo aumente y para que la economía crezca. En este momento, pues, obviamente venimos de una situación difícil, de una situación en donde hemos perdido productividad, hemos perdido capacidad de generación de recursos, de generación de empleos, se han perdido muchos empleos. Entonces, el hecho de bajar las tasas de interés hoy quiere decir, es un mensaje claro del gobierno, que quiere decir, mire, queremos reactivar la economía, rebajar 25 puntos básicos, es decir, del 2% al 1.75%, es una señal clara de que queremos expandir la economía en este momento, que queremos que el mercado se inunde de recursos y que las empresas puedan conseguir recursos más baratos. Pero lo ligo con lo que les comentaba ahorita, ¿sí? Uno quisiera que estas medidas que toma el gobierno fueran más directas, es decir, que fueran más rápidas para llegar a ese público que es el que lo necesita. Lo que pasa es que esas medidas monetarias son de mediano o largo plazo. Son políticas económicas, ¿sí? Es decir, no, eso no va a operar mañana ni pasado mañana. ¿Por qué? Pues porque obviamente eso es un mercado que se regula, es una oferta monetaria frente a una demanda monetaria que los grandes agentes del mercado financiero pues van a comenzar a asimilar en días, en semanas, en meses y tal. Y eso se va a ir trasladando al mercado final, es decir, al consumidor final. Pero son medidas importantes. O sea, el tener en este momento ya en el 1.75 la tasa de referencia del Banco de la República es una señal clara de que el gobierno está comprometido, o la Junta Directiva del Banco de la República está comprometida con el crecimiento económico. Muchachos, muchas gracias por los aportes. Vamos a pasar a mirar en este momento los portafolios. Dígame, Andrés. Profe, yo tenía un comentario por hacer. Dígame, Andrés. Profe, es que digamos que es algo también que es relevante, porque pues digamos que nos tenemos que pensar en dejar también hacia el futuro, digamos, la provisión para los que vienen. En lo que dice el compañero sobre lo de que podemos tener mejor viabilidad para lo que es el turismo, creo que es algo muy bueno, porque miren lo que estuvo pasando ayer, que era el informe sobre el aguacate Hass, que debido a que están tumbando tanto terreno para lo del aguacate Hass, están percando a las abejas, y ayer se murió más de 1 millón de abejas acá en el Quindío. Y es algo delicado.
Sí, bueno, hay temas, digamos, que son contradictorios allí, pero no sé, digamos que habrá que tomar medidas de fondo porque pues igual es un negocio grande ese negocio de los aguacates y está creciendo de manera exponencial a nivel mundial. Muchas gracias, Andrés. Bueno, muchachos, les voy a compartir pantalla para que miremos los portafolios. Miremos primero el cierre de la bolsa de valores el día 25, o sea, el viernes pasado. Vamos a mirar acá. En general, muchachos, lo vamos a mirar ahorita en los portafolios de cada uno. No es una buena semana. Se retrocedió, digamos, en varios puntos de las inversiones, como siguiendo como las correcciones que yo les había comentado la semana pasada que está haciendo el mercado como tal. Porque miren que nos acaba de contar la compañera Lina que en Europa pues, las bolsas están repuntando al alza, ¿cierto? Y las grandes bolsas, es decir, los grandes indicadores mundiales, el Standard & Poor's, el Dow Jones, el Nasdaq, ellos están repuntando, ¿cierto? Están presentando mejores cifras. Y eso obviamente pues se va a trasladar, pero eso no es directo, o sea, eso no ocurre de un día para otro. Seguramente el mercado colombiano va a ir respondiendo. Así fue el cierre de la bolsa de valores nuestra el viernes pasado, con lo cual vamos a tomar como referencia estos precios para hacer la valoración de los portafolios. Entonces, miren, por ejemplo, acá que a pesar de que algunas vienen subiendo, perdón, este dato es del 25, sí. Vienen subiendo, en general son correcciones, o sea, no son alzas reales, son correcciones de precio como tal. Hay muchas que vienen subiendo un poquitico, es decir, ustedes saben que esta variación nos muestra simplemente lo del 24 al 25, pero la situación está cambiando en el tema del mercado bursátil como tal. Con base en estas cifras, no vamos a mirar los precios de acá, los vamos a mirar directamente del portafolio. Vamos a mirar lo siguiente. Bueno, vamos a mirar la diferencia, las variaciones de los precios de esas acciones que nosotros estamos trabajando, de lo que partimos, de los datos que partimos el día 6 de agosto para comenzar a hacer este ejercicio. Entonces, estas son las variaciones con base en los precios de cierre de estas acciones, de estos papeles financieros, de estos títulos del día 25 de septiembre, muchachos. Entonces, estamos comparando, miren, agosto 6 con septiembre 25 del portafolio que teníamos. Aquí tenemos entonces que la preferencial Bancolombia queda prácticamente igual, de 24,720 pasa a 25,100, que Ecopetrol baja, cerró a 1920 y baja el 11,52, que Mineros también tuvo un decrecimiento importante, que sigue siendo CLH, la acción más valorizada durante este periodo tan corto, estamos hablando de agosto 6, de mes y medio, sí, digamos, mes y medio larguito. Está creciendo el 51,27, entendiendo también un poco, muchachos, que esta acción tiene poca bursatilidad, es decir, ese fue un precio que ganó hace 15 días y no se ha movido. Recordemos que ahora 8 días no se movió, permaneció en 2.685 y hoy está con el precio del viernes en la misma cifra. ¿Por qué? Porque tiene poca bursatilidad. Recordemos que la bursatilidad, la capacidad, digamos, de liquidez que tiene la acción, la capacidad para ir al mercado todos los días y generar negociaciones de compra y venta. Esta acción no es de las más bursátiles. Sin embargo, tiene un comportamiento excelente. Si fuéramos a mirarlo desde el perfil del inversionista, pues diríamos que es una excelente opción para ese inversionista que no necesita monetizar rápidamente, que no vive de eso y que puede esperar en el mediano largo plazo la valorización de sus acciones y sería un negocio excelente. También la preferencial del Grupo Argos tiene un buen crecimiento, el 9.34, por aquí tenemos con el 9.13 Promigas. La que más viene perdiendo sigue siendo la misma, Fabricato, obviamente también, digo, es un dato atípico, digamos que si fuera a mirar la campana de Gauss en estadística, yo quitaría ese dato porque es un poco atípico porque también es una acción que tiene muy poca bursatilidad. Y Terpel, que viene creciendo un 16,86 de una manera importante. Todos los portafolios que tienen Terpel les ayudó harto esta semana no para la valorización, digamos, para la disminución de retroceso, digámoslo así. No digamos que hay pérdidas, pero bueno, vamos a mirar entonces. Mire, por aquí tenemos el de Jamie con, en definitiva, este ya es el dato definitivo del 25, o sea, así ya quedamos con esto, con este ejercicio, muchachos.
Jamie queda con una pérdida del 3.71, 3.705.000. Veníamos de una utilidad hace 8 días de 1.968 y pasamos a una de 5.674. Para este, o sea, un retroceso de 5.674.000 para una pérdida de 3.705.000. Tenemos el de Ginette, Lorena. Tiene utilidad del 1.55, es una buena utilidad para un mes y medio. Retrocede en la semana 1.261.000. Para Marisol, que hizo 2 negociaciones, tiene una utilidad del 1.19, tampoco es mala, sigamos para el 1.19, si yo llevara ese 1.19 así grosso modo a tasas efectivas anuales, podríamos estar hablando en mes y medio, podríamos estar hablando de tasas del 8, del 9, del 9.5% y no es una mala tasa. Bueno, Carlos Andrés queda como arras, 0.00, perdió 2.450 pesos. Y los perdió esta semana, o sea, tenía una utilidad de 2.613 y esta semana retrocedió 2.615.000. Andrés Castro tiene el retroceso más grande durante la semana, sin embargo, la utilidad es muy buena, el 4.04 durante ese mes y medio larguito, 4.040.000 sobre ese portafolio, pero hace 8 días, sin embargo, estaba en 10.478.000 y retrocedió 6.437.000 para ubicarse en esos 4.040.000. Juan David Giraldo tiene una utilidad quedó con una utilidad del 2.58 y en la semana retrocedió 4.657.000. El de Jason tiene una utilidad de 3.36 y en la semana retrocedió solamente 431.000 pesos. El de Sandra, muy buena utilidad, 3.29. Sin embargo, solamente durante la semana retrocedió 3.969.000. Muchachos, así es el mercado bursátil. O sea, hoy ganamos, mañana retrocedemos, luego podemos generar pérdidas de estos 3 millones, podemos ir. Por eso es un mercado a largo plazo, o sea, no podemos pretender entrar hoy y dentro de 8 días salir con plata. Es un mercado de largo plazo, así funciona el mercado bursátil. Carlos Andrés, una utilidad del 1.53, buena, retrocede 5.034.000 durante la semana, casi todo lo que había ganado en el ejercicio. Marlon Andrés, 4.21, muy buena utilidad para el periodo, retrocede 1.690.000 solamente. Lina Fernanda, retrocede 6.240.000 y queda con una pérdida del 2.56, 2.500.000. Lisette queda con una utilidad del 1.5 y retrocede en la semana 2.920.000. Leonidas queda con una utilidad del 5.08, excelente utilidad para ese periodo. Sin embargo, durante la semana retrocedió 3.415.000, pasando de 8.492 a 5.076. El de Manuel Alejandro, una utilidad muy buena, 5.44, deteriorando en la semana, retrocediendo 2.811. Emily, 2.74, le quedó la utilidad definitiva, durante la semana retrocedió 2.772.000. El de Jonathan Harley, 2.87, retrocediendo 4.716.000 durante la semana. El de Alba Rocío, 4.22, muy buena utilidad, retrocediendo sin embargo en la semana 3.292. El de Sebastián, una pérdida del 2.39. Y ahora 8 días había una utilidad de 1.850, o sea que durante la semana retrocedió 4.239.000 pesos. Duvernay, 6.62, excelente utilidad. Sin embargo, tenía 10.665.000 la semana anterior y retrocedió 4.026.000. Pero es de resaltar, si yo llevo ese 6.62 a tasas efectivas anuales, es una ganancia espectacular. Sandra Olave, 0.83, 828.000 pesos. Retrocediendo 4.538.000 durante la semana. Irene Olaya, una pérdida del 3.07, retrocediendo en la semana 4.095.000. Michelle Osorio, la pérdida más grande, 4.21, retrocediendo durante la semana 5.478. Erika Juliana, una pérdida de 934, 0.93, retrocediendo en la semana 3.697. Y Alexander, una utilidad del 1.6,
retrocediendo durante la semana 5.628.000. Delio, 4.404.000, retrocediendo en la semana 3.588.000. Diana Carolina, 5.154.000, el 5.15, retrocediendo durante la semana 2.043.043. Mónica Andrea, 3.872.000, el 3.88, retrocediendo 3.420.000 en la semana. Juliana, 3.567.000 para el 3.57, retrocediendo 1.650.000. El portafolio ganador fue el de Jessica Viviana Zapata, una utilidad del 9.2, 9.197.000, retrocediendo durante la semana 1.388.000. Muy bien, Jessica. Súper, profe, gracias. Todas se te comportaron al alza, o sea, PF Grupo Sura, Preferencial Aval, Éxito, Preferencial Semargos, Nutresa y Terpel. Es decir, fue un excelente portafolio. Y no hiciste negociaciones tampoco. Les tuve fe, profe. Eso es importante en el mercado bursátil también, tenerle fe a la inversión. Es el portafolio más valorizado. Bueno, Juan Esteban Zapata, 1.640.000, 1.64, bueno para el periodo. Perdió, digamos, o retrocedió en la semana 5.802.000, casi todo lo que ha ganado. Lady Diana, 1.87, en la semana retrocedió casi 3 millones. Diana Paola Castaño, 7.481.000, el 7.48, excelente. Durante la semana retrocedió 2.786.000. Y por último, Néstor, 4.18, 4.182, hizo buenas negociaciones, se movió bastante con ese portafolio. Es una muy buena utilidad para el periodo. Durante la semana deterioró 1.839. Muchachos, preguntas hasta aquí. No, profe, muy bueno el ejercicio, la verdad aprendimos harto de eso. Y en el caso mío, por ejemplo, yo decidí invertirle mucho a Terpel, pues el 42% en Terpel, porque analizaba una situación y era que la reactivación económica en el país iba a empezar a dar a partir de septiembre, iban a abrir aeropuertos y todo, y pues tenía conocimiento de que Terpel, por ejemplo, es el que surte todo el combustible a los aviones y pues obviamente al haber reactivación económica pues van a haber más vehículos transitando y eso tenía que generar una activación de la valorización. Está bien, eso es un buen análisis, sí, ellos son distribuidores de la gasolina verde para los aviones. ¿Algún otro comentario, muchachos? Bueno, vamos a chequear rápidamente el tema de asistencia. Néstor. Presente, profe. Jamie Lorena. Presente, profe. Presente. Lorena Briceño. Presente, profe. Marisol. Presente, profe. Carlos Andrés Calderón. Presente, profe. Natalia Cañas. Presente, profe. Andrés Castro. Profe, presente. Jainer Steven. Presente, profe. Heidi. Buenas noches. Juan David. Jason. Jason Gómez. Profe, escribe en el chat. ¿Listo? Sandra Herrera. Presente, profe. Carlos Andrés Hurtado. Presente, profe. Marlon. Presente, profe. Lina Fernanda. Presente. Laura Daniela. Lizeth Dayana. Presente, profe.
Leonidas. Firmes, profe. Manuel Alejandro, perdón. Presente, profe. Meli. Presente. Jonathan. Presente, profe. Alba Rocío. Presente, profe. Sebastián. Presente, profe. Duvernay. Presente, profe. Sandra Paola. Presente. Irene. Presente, profe. Michelle Osorio. Presente, profe. Erika Juliana. Presente, profe. Alexander. Alexander Sierra. Elio. Presente, profe. Diana Carolina. Profe, presente. Mónica Andrea. Presente, profe. Juliana Zapata. Presente, profe. Jessica Zapata. Presente, profe. Juan Esteban Zapata. Sí, señor, aquí. Gracias, muchachos. Bueno, les voy a compartir pantalla para que miremos una presentación muy pequeñita sobre lo que son los derivados financieros. Ustedes ya hicieron la investigación y creo que ya tienen claro qué es un derivado financiero como tal. Diana, tú todavía no estás en lista, ¿cierto? No, profe, pues por el problema ese que le comenté la vez pasada. Ven, No me han dado... ¿y cuándo te piensan dar respuesta? Porque mira que nosotros ya tenemos que subir nota esta semana. Pues es que yo hablé con Alexandra y ella me dice que ellos ya le han enviado el correo a usted, que si alguna cosa tuviera... No, es que el problema, digamos que el problema no es mío, yo tengo las notas, ¿sí me entiendes? Pero yo necesito el aplicativo para subirlas. Yo, claro, yo las tengo acá, yo tengo todas las notas. Ellos cuando ya solucionen el error interno que ellos tienen, le notifican a usted para que usted suba las notas o para que usted se las mande y que ellos directamente en la universidad las suben a la plataforma. Listo. Bueno, profe. Bueno, muchachos, les voy a compartir entonces una presentación muy pequeñita, conceptos sobre lo que son los derivados financieros. Bueno, ¿qué es un derivado financiero como tal? Un derivado financiero es una operación que pertenece a la gestión de riesgo. Es decir, con el derivado financiero yo lo que pretendo es disminuir o mitigar el riesgo. ¿De qué? De la volatilidad en una tasa de cambio, de la volatilidad en una tasa de interés, de la volatilidad de un precio de un activo tangible como un activo, un producto como tal, un commodity, y también sobre la volatilidad de un papel financiero, de una acción, por ejemplo. Entonces, un instrumento derivado, como su nombre lo indica, es aquel que deriva su precio de un activo llamado activo subyacente. Es decir, él depende, es el precio de un commodity hoy, que depende de qué, pues el precio de ese commodity en un año. O una deuda en dólares que tenemos hoy, que depende de qué, de la tasa de interés que se maneje en Estados Unidos dentro de un año. Un valor de una acción que depende de qué, del valor de la cotización de esa acción en un año. Así, lo trabajamos para gestión de riesgo. Los derivados financieros inicialmente nacieron como instrumentos para gestión de riesgo como tal. Luego fueron utilizados también para la especulación, es decir, también para trabajar negocios financieros, porque allí hay unas utilidades importantes de unos señores que son corredores de opciones, que trabajan, digamos, el tema de los derivados o de los diferentes contratos que se pueden presentar allí, y eso genera una utilidad importante. Y por último también el tema del arbitraje, que es
digamos, el arreglo o la solución de diferencias en negociaciones financieras internacionales. Nos dice que ese activo subyacente podría ser una divisa, una cosecha, una tasa de interés, una acción, etcétera. Puede tener muchas tipologías. Y esos derivados son fundamentalmente instrumentos que permiten gestionar el riesgo y en algunos casos llevarlos a niveles mínimos. Es decir, se crearon inicialmente para eso, solamente para disminuir el riesgo de las operaciones financieras. Ahorita vamos a mirar cómo funciona. Dentro de la caracterización general tenemos el forward, que es un contrato entre dos partes en el cual una de ellas se obliga a vender un activo específico en una fecha futura determinada y la otra se obliga a pagar al vendedor el precio establecido al comienzo de la vigencia del contrato. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? ¿Para qué utilizamos los derivados financieros? Para garantizar precios, por ejemplo, de un commodity en el futuro. Entonces, resulta que hoy yo soy un productor de maíz, ¿sí? Y resulta que Leonidas tiene en Miami una procesadora de alimentos concentrados y él necesita que yo le garantice que mi cosecha se la voy a vender a él dentro de un año. Yo tengo una cosecha de muchas toneladas aquí en proceso y entonces necesitamos seguridad en el futuro, ¿sí? Entonces él necesita saber que yo se la voy a vender y yo necesito saber que él me la va a comprar. Con eso vamos a la fija, ¿sí? Pero lo que no sabemos, Leonidas y yo, ¿qué nos falta saber de lo que pase dentro de un año? ¿Qué dato sería importante? Profe, el precio, ¿a cómo va a estar? El precio del maíz, el precio del maíz, ¿cierto? Pero también hay otro dato importante. Él está en Miami, yo estoy en Colombia. Estamos haciendo una operación de importación, él y yo de exportación. ¿Qué otro dato sería importante? Los inconvenientes que se puedan presentar para hacer llegar a ese producto al otro lado, profe. ¿Qué cosa? Los inconvenientes en el transporte que se puedan presentar para hacer llegar ese producto al otro lado. Bueno, pero esa parte digamos que la podemos solucionar con el tema de los Incoterms. Los Incoterms son los términos de negociación de las operaciones internacionales. Pero hay otro dato importantísimo. ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Cuál? Claro, la TRM, la tasa representativa del mercado. ¿Por qué? Porque hoy el dólar está a 3.873 pesos, ¿cierto? ¿Y a cómo va a estar dentro de un año? ¿Quién me dice? No, pues duro. No se sabe. Un poquito difícil, ¿cierto? Entonces también es importante asegurar esas dos cosas. Entonces, ese forward como tal, ese forward es un contrato que firman dos personas, un productor y un vendedor y un comprador, para garantizar el negocio de sus cosechas, bueno, de su commodity en el futuro. ¿Sí? Entonces Leonidas y yo vamos a comprar unos contratos. Él compra allá un contrato con un agente y yo compro acá un contrato que me va a garantizar el precio de la tonelada. Voy a hablar cualquier cosa porque no tengo ni idea cómo estará el maíz. Digamos que una tonelada de maíz valga 1 millón de pesos, yo no sé. Me perdonan los que sean muy expertos en maíz. Entonces, hoy está ese precio, ¿sí? Entonces, yo tengo que garantizar que por lo menos Leonidas me pague eso dentro de un año. Entonces, ese contrato logra estabilizar ese precio en el futuro, o sea, garantizar los precios desde hoy para minimizar el riesgo, para que yo pueda seguir con mi producción normal, con mi estructura de costos normal que tengo ahora. Y también podría comprar una opción o comprar un contrato sobre, eso ahorita lo vamos a ver, se llama el swap, que es financiero. El forward es sobre activos como tal, sobre cosas. El swap es una permuta financiera, entonces también podría conseguir una permuta financiera, un contrato sobre permuta financiera que me pudiera garantizar a mí el precio de ese dólar dentro de un año. ¿Por qué? Pues porque si ese dólar baja, yo me voy a ver perjudicado, ¿cierto? Pero si ese dólar sube, Leonidas se va a ver perjudicado, ¿cierto que sí? Entonces, el contrato de derivado financiero es ese. Entonces, el forward básicamente es uno. El forward es igual al futuro. Lo que pasa es que la diferencia entre el forward y el futuro, es importante que lo tengamos en cuenta, es que el futuro es un contrato estandarizado. El forward no. El forward es un contrato más independiente, o sea, es más flexible. No tiene poca liquidez, pues porque es un contrato entre dos personas, ni siquiera lo tenemos que registrar en bolsa. Ustedes ven que cuando yo voy a la bolsa de valores, hay una información sobre tasa fija, el mercado de tasa de
renta fija, mercado de renta variable, mercado de divisas y mercado de derivados. Esos son los 4 componentes, no les voy a olvidar, muchachos. Esos son los 4 componentes del mercado de valores. Mercado de renta fija, renta variable, divisas y los derivados financieros. Y cuando yo voy a la bolsa de valores, ella me muestra el valor total, no me muestra información específica o detallada, pero me muestra el total de los futuros que se movieron en el día, porque los futuros son estandarizados, es decir, tienen que estar registrados en una bolsa de valores, tienen una liquidez. ¿Cómo? ¿Cuál era la última, profe? Fija, variable, divisas y ¿cuál más? Y derivados financieros. O sea, esos son los 4 componentes del mercado de valores. Mercado de renta fija, mercado de renta variable, o sea, bonos, acciones, divisas, ¿sí? El mercado de monedas extranjeras y por último el mercado de los derivados financieros. Esos son los 4 componentes del mercado de valores. No se les olvide. Entonces, esa información que me aparece allá en la bolsa de valores, a mí me parece el total de los futuros. ¿Por qué? Porque los futuros están estandarizados. Los forward no, pero son iguales. O sea, son 2 contratos igualitos. Lo que pasa es que el forward forma parte de las operaciones que se llaman OTC. Perdóname, ¿quién me va a decir algo? Él me compró una. Oscar me compró otra. Marisol tiene... Niños, porfa, cerremos los micrófonos, ¿sí? Bueno, entonces, el contrato de forward, les decía. Quería que yo el domingo, si nosotros le compramos una tortita, le vamos acá. Es que va a ver. Disculpen, compañeros. Les decía entonces que el forward es igual que el futuro, simplemente el forward forma parte de lo que se llama el mercado OTC, Over the Counter, que son las operaciones que no tienen la necesidad o la obligación de estar registradas en una bolsa de valores, no queriendo decir que sean ilegales, porque las firman o son contratos que firman 2 personas ajenas, ¿sí? Hacen un contrato, firman un contrato de forward, un contrato para comprometerse a entregar una mercancía y a pagar una mercancía en un futuro, a una tasa específica, pero no la tienen que registrar en una bolsa de valores. El futuro sí, el futuro es totalmente estandarizado. El futuro es un contrato entre 2 partes para comprar o vender una cantidad específica de un activo, o sea, lo mismo que el forward, en una fecha futura a un precio dado. La característica principal de estos contratos es que son estandarizados. Entonces, si les preguntan cuál es la diferencia entre el forward y el futuro, simplemente que el futuro es estandarizado y el forward no. El forward es independiente, digámoslo así. Por lo tanto, el futuro genera liquidez, genera trazabilidad en un mercado, porque yo puedo conseguir en un negocio de futuro quien pueda comprar ese contrato que yo hice, que yo firmé con una persona para comprar petróleo, por ejemplo, dentro de un año. Todos los commodities se venden por futuros. Estamos hablando del arroz, de la soya, del maíz, del petróleo, del carbón, el algodón, todo lo que son productos, o sea, los commodities, recordemos, son productos que no tienen valor agregado, son materias primas básicas que van a ir a participar en unos procesos productivos y que después vamos a salir comprando pues con unos valores agregados que por lo general no los entregamos nosotros, sino que los compramos a un importador extranjero, obviamente. Bueno, entonces el futuro y el forward son iguales, simplemente estandarizados y no estandarizados. En los contratos de futuros no hay riesgo de impago porque son estandarizados, porque hay garantías, porque se registran, porque tienen trazabilidad en un mercado. El otro, digamos, antes de hablar de las opciones, hablemos de los swaps. Los swaps son permutas financieras, es decir, así como a mí me interesa conocer cómo Leonidas y yo podemos garantizar ese precio en el que vamos a hacer ese negocio de ese maíz hoy, porque él lo necesita dentro de un año y yo necesito venderlo dentro de un año. También hay operaciones financieras, es decir, por ejemplo, yo estoy endeudado, yo me conseguí una deuda, un dinero en el mercado europeo y esa deuda está a la tasa, está a la LIBOR más 2 puntos. Entonces, obviamente yo estoy sujeto a la variación, a la volatilidad que tenga la tasa LIBOR, que es una tasa de referencia del mercado inglés. Lo mismo que para nosotros es la DTF, el depósito a término fijo, lo mismo que para los americanos es la Prime,
que es la tasa que mide la liquidez del mercado, para ellos es la LIBOR. Y si yo tengo atado mi endeudamiento financiero a eso, pues yo estoy expuesto de alguna manera, porque si esa LIBOR sube mucho, ¿qué pasa con mi costo financiero? Mi costo financiero se dispara y tendría que cambiar mi estructura de costos. Entonces yo también puedo firmar contratos con unos corredores internacionales para que me garanticen la LIBOR dentro de un año, ¿sí? Para que mi costo financiero no se vea afectado como tal. Estos swaps entonces son igual que los futuros, pero no hablan de productos físicos como tal, sino que hablan de tasas o de tasas de interés o de tasas de cambio o de tasas de referencia, es decir, que son mismas tasas de interés, para garantizar el costo, o también, por el contrario, si yo no tengo un endeudamiento en el extranjero, sino que además yo tengo una inversión en Europa, en unos bonos, pues a mí me interesa que esa tasa sea estable o que suba, pues para que mis rendimientos financieros sean más altos. ¿Es claro eso, muchachos? Sí, profe. Bueno, entonces tenemos el forward, el futuro, que son iguales, y el swap, que es una permuta financiera como tal. Y ahorita vamos a hablar de las opciones. Las opciones son contratos, instrumentos financieros estandarizados o contratos estandarizados mediante el pago con los cuales, mediante el pago de un cierto valor o prima, ¿sí? Una comisión que cobra un corredor de opciones, otorgan al poseedor el derecho de comprar cuando es una opción call, o a vender si es una opción put, a un precio fijo, precio de ejercicio durante un plazo prefijado. O sea, es como el contrato de forward, pero este es una opción, no me obliga a hacer la compra, sino que yo, por medio del pago de una prima, yo puedo tomar la decisión de comprar o no comprar de acuerdo a cómo esté el mercado en ese momento. También le otorga al vendedor, ¿cierto? Le otorga la potestad de vender o no vender. Si vende, no hay ningún problema y tal. Si no vende, tiene que pagar la prima, ¿sí? Lo que se comprometió. Ustedes vieron, escucharon una noticia hace poco que fue una noticia bastante particular, que el petróleo llegó un momento a generar valores negativos. El WTI. ¿Sí lo recuerdan o no? No, profe, yo no lo vi. Pero hace unos 2 meses, 3 meses, la noticia fue esa, pues, que el petróleo llegó a valores negativos. Pues No. eso, diga, ¿cómo? Que eso, digamos, no fue tan cierto como uno escucha la noticia. No, digamos que, pues, entender nosotros que un precio, que unos zapatos valgan menos 50.000 pesos, eso es complejo para nosotros, ¿sí? Esos zapatos deben tener algún valor. Así sean 2.000 pesos, pues, pero deben valer algo. Lo que pasa es que se volvieron negativos porque las personas que habían firmado esos contratos de futuro, o esos forward, los de futuros porque son estandarizados en petróleo, la oferta estaba tan alta que se iban a encartar con ese petróleo, ni siquiera tenían dónde guardarlo. Les iba a salir más costoso el depósito, ¿sí? Entonces, ¿qué optaron? Ellos, ¿por qué optaron? Por no ejercer las opciones, es decir, no comprar. Y al no comprar, ¿qué tienen que hacer para no comprar? Tienen que pagar la prima, ¿sí? Y al pagar la prima, el valor se volvió negativo. Sí, porque yo no estoy recibiendo nada, yo estoy perdiendo, porque en vez de encartarme con un poco de petróleo que no tengo a quién vendérselo, pues simplemente pago la prima para no tener lo que recibir. ¿Sí es claro eso, muchachos? Profe, o sea que, digamos, yo tengo un producto que, digamos, el petróleo, como usted dice, entonces yo pago una prima para no recibirlo, con tal de que no me lo despachen, ¿o qué, profe? Porque digamos que usted firma una opción, y usted con esa opción usted tiene el derecho a comprar a un precio determinado, pero tiene el derecho a no hacerlo, ¿sí? Pero si usted no lo hace, tiene que pagar la prima. Sí, tiene que pagar la multa, digámoslo así. Ah, ya, Entonces, digamos, depende de las como un condiciones negocio, vamos a hacer un negocio así, pero si no cumple, la prima es tantos millones, debe pagarla. Por ejemplo, sí, paga, eso es como decir, por ejemplo, cuando usted compra un carro y entonces firma una promesa de compraventa con otro señor, y entonces venga, si alguien se quita del negocio, pues tiene que pagar unas arras o una multa de tanto, sí, es más o menos eso. Es una opción que usted tiene. Usted se puede echar para atrás, claro, usted puede echar para atrás, pero tiene que pagar la multa.
Entonces, en el mercado Listo, hay corredores de opciones que manejan este tipo de negocios, ¿sí? Ellos son como apostadores. Por ejemplo, en algún momento le pueden decir a usted, mire, si ese negocio, desde usted va a vender ese maíz, me dicen a mí, señor Giovanni, usted va a vender ese maíz, entonces lo va a vender a $1 millón de pesos. Yo le garantizo el precio de $1 millón de pesos, pero si se vende, si en ese momento el maíz, en el momento en que se perfeccione la negociación, en el momento en que yo llegue y le diga a Leonidas, mire, aquí está su maíz, deme la plata. En ese momento el maíz está, la opción que tengo yo, el contrato que tengo yo con mi operador. Entonces el maíz está a 1.200.000 la tonelada. ¿Qué pasa con esos 200? Se los gana el corredor, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el maíz en ese momento está a 900? Él me tiene que responder por los 100 restantes. Así funcionan los derivados financieros. Así es que yo garantizo el precio. Y lo mismo le pasa a Leonidas, ¿sí? Desde ese punto de vista de la llanta, dice, bueno, venga, yo lo estoy comprando, ¿cierto? Entonces, si subió, entonces usted me paga, ¿cierto? Y si bajó, usted se queda con la diferencia. Es su utilidad. Bueno, eso frente a las opciones como tal. Y los swaps de tasas de interés simplemente es garantizar que la tasa de interés se va a sostener en el tiempo o la tasa de cambio para garantizar el flujo de caja que yo tenga, ¿sí? O sea, es para minimizar el riesgo de que en un momento las tasas de interés suban mucho y mis costos financieros suban. Muchachos, preguntas sobre los derivados financieros. Vamos a mirar un ejercicio aquí pequeñito. Preguntas. No, profe. Bueno, listo. Entonces nos vamos a imaginar lo siguiente. Ahí lo están viendo este archivo de Excel, muchachos. Sí, señor. Sí, profe. Señor. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces vamos a suponer lo siguiente. Suponga que usted compra unos bonos en la Bolsa de Nueva York por un valor de $50.000 a un plazo de 2 años con un cupón del 7.8. Recordemos para que fijemos conceptos. El cupón, ¿qué quiere decir? Cuando hablamos de mercado de renta fija. Tasa de interés. La tasa de interés, sí señor. El cupón es la tasa de interés, es lo mismo. Entonces, vamos a trabajar una tasa de interés del 7.8 efectiva anual, pagaderos al final del plazo y capitalizables. Es decir, lo vamos a hacer en 2 periodos. La tasa representativa del mercado de hoy es de 3.569. Entonces, vamos a solicitar calcular los valores a recibir por capital e intereses en los 2 siguientes escenarios y plantear un valor o un rango de TRM, tasa representativa del mercado, que sea conveniente para comprar la opción. Es decir, para yo garantizar la rentabilidad que me van a generar esos bonos. Lo primero, el primer escenario que nos vamos a imaginar es con una devaluación del 8%. Y cuando hablamos de devaluación, vamos a decir que el dólar va a subir el 8%. Es decir, que el peso va a bajar el 8%. Se va a devaluar frente al dólar. Y el segundo escenario lo vamos a mirar con una revaluación del peso del 11%. Es decir, que el peso va a subir frente al dólar el 11%, lo que quiere decir que el dólar va a bajar el 11%. ¿Es claro, muchachos? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces tomamos inicialmente un capital de 50.000 que dijimos aquí, ¿cierto? $50.000 a una tasa del 7.8, a un plazo de 2 periodos, un N de 2 periodos, y con una tasa representativa del mercado hoy de 3.569. Entonces tenemos el valor de la inversión en dólares hoy es de 50.000. Los rendimientos, entonces tomamos la fórmula de valor presente multiplicado por 1 más I a la N. El valor presente son 50.000 multiplicado por 1 más la tasa de interés elevado al número de periodos. Me da un rendimiento total de $8.104. O sea que en total yo recibiré a los 2 años, por esa inversión de 50.000, voy a recibir $58.104. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿cierto? Entonces, esos $58.104 que yo voy a recibir en 2 años están tasados a una tasa representativa, valga la redundancia, a una tasa representativa del mercado hoy de 3.569. Es decir, que si yo tomo esos $58.104 y los multiplico por 3.569 me da 207.373.890. Eso es lo que yo voy a recibir en pesos colombianos por esa inversión en 2 años, ¿sí? Pero resulta que uno de los escenarios que nos pusimos nosotros es que hay una devaluación del 8%, es decir, que el dólar
va a rebajar el 8%. Entonces, con una nueva tasa representativa del mercado, yo iría a recibir 190 millones por esa inversión inicial. ¿Me perjudicaría yo? Tendría una diferencia de 16 millones frente a la tasa de hoy. 16.589.000. O sea que estaría perjudicado en ese rendimiento financiero. Ahora, con una revaluación del 11%, entonces, pasando ese dólar de 3.569 a 3.962, yo recibiría no 207, sino 230 millones, con una diferencia de 22 millones a favor. O sea que, ¿qué me interesa a mí en este momento para conseguir esa opción? Que valga firmar un contrato con un corredor de opciones o con un operador de contratos de futuros, de derivados, que me garantice que el precio de la divisa en 2 años va a ser de 3.569 o superior. O sea, que sea igual o mayor a 3.569. ¿Sí es claro eso, muchachos? Sí, profe. Entonces, digamos que en teoría así funcionan los derivados financieros. Lo que yo trato, digamos, de garantizar es que a mí me lleguen como mínimo los 207 millones. Si me llega más, excelente. Pago una prima o pago la diferencia. Pero si me llega menos, que me respondan por la diferencia. Para eso se firman los contratos de derivados financieros. Muchas sus preguntas hasta aquí. No, profe. No, profe, yo quisiera agregar algo que de pronto no tenga que ver con el tema, pero por ejemplo, cuando Ecopetrol lanzó las acciones en la bolsa de Wall Street en Nueva York, o sea, parecía que era como el boom para uno recibir cierta cantidad de dinero por la inversión. Y resulta que todos los que compraron todas estas divisas en Ecopetrol prácticamente ha sido un fracaso para ellos, porque compraron todas estas acciones a 1.000 pesos y hoy en día el valor de una acción con el Ecopetrol no está ni en 2.000 pesos. Y eso, ¿cuánto hace que lanzó Ecopetrol las acciones en la bolsa de valores y que está cotizando en la bolsa de Nueva York? Pero realmente no se ve como el crecimiento, y pasa lo mismo como con este ejemplo que usted está dando. Sí, lo que pasa es que, Delio, a ver, ese es el riesgo del mercado financiero. Mire, hace poquito salió una noticia sobre un señor que se llama Warren Buffett. Warren Buffett es uno de los hombres más ricos del mundo y se maneja pues la teoría de que esa gran riqueza en su gran mayoría la ha conseguido con el mercado bursátil. Entonces es un experto, ¿cierto? Resulta que hace poco hizo unas malas inversiones en unas empresas y tal, y perdió, no sé, 5.000 millones de dólares o 10 millones de dólares, que para él tampoco es muy representativo. Es una persona que maneja, digamos, una capitalización bursátil cerquita de 170.000 millones de dólares. Sin embargo, no es infalible. Es decir, es que el mercado financiero es así. Hoy gano, mañana pierdo. Miren, hace algunos años, resulta que había una empresa tabacalera en Perú, una empresa tabacalera normal, cualquiera, ¿cierto? Y resulta que pues, las acciones valían como a, no sé, a 2 soles, o, bueno, no recuerdo, valían muy poquito. Y resulta que por una ponencia, una propuesta que hubo en Estados Unidos para retirar de allí la producción de tabaco, la Philip Morris se interesó en maquilas en Sudamérica. Y resulta que unos personajes se dieron cuenta y compraron acciones de esa empresa a 2 pesos, digamos, peso a 2 soles, bueno, a un precio muy barato, porque sabían que iba a pasar eso. Y cuando la Philip Morris comenzó a hablar con estas empresas, a ofrecerles contratos de producción, pues las acciones se multiplicaron por 10, por 20, por 50, ¿sí? Por eso el mercado se maneja con base en la información como tal. El que tiene mucha información tiene el poder. Ojalá, y en un mercado totalmente asimétrico, es decir, que todo el mundo tenga la misma información, seguramente las posibilidades de conseguir ganancias serían mínimas. Lo mismo que en un mercado muy diversificado, es decir, si yo diversifico al 100%, muy seguramente mi rentabilidad va a tender a 0. ¿Por qué? Porque lo que voy a perder con uno lo voy a ganar con otro. Pero el mercado financiero es así, Delio. Muchas gracias.
¿Algún otro comentario, muchachos? Profe, yo quisiera agregar que realmente, pues, aunque de pronto me salga un poco del tema, esta pandemia ha dejado a muchos ricos en la pobreza. Y fuera de eso, otros que venían haciendo inversiones a baja escala han subido. Fuera de eso, en estos días también llamaron al dueño de Google, a Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, se me va el nombre del dueño de otro, o sea, de otra plataforma que es mundial, que también los llamaron el Congreso de Estados Unidos a decir por qué están monopolizando, a ver si en las declaraciones que ellos daban, si estaban monopolizando, porque Apple, que también estaba monopolizando ciertos movimientos dentro de las plataformas para videojuegos y otros asuntos. Entonces el Congreso de Estados Unidos los llamó a que declararan a ver si ellos caían de pronto en alguna trampa para quitarles el monopolio que tienen ahora. Listo, Deli, muchas gracias. Sí, importante aporte. Bueno, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Ya el examen final está programado para dentro de 14 minutos, para las 8. Entonces, digamos de manera oficial, hoy le estamos dando en este momento finalización al curso. Quiero expresar mis agradecimientos, muchachos, un grupo excelente por su atención. Les quiero ofrecer disculpas por lo malo que les haya transmitido. Si alguien quiere hacer algún comentario, sea positivo o negativo sobre el curso, me gustaría mucho. Pues nos ayuda a nosotros digamos, a tratar de mejorar en nuestro trabajo. Entonces, no sé, si alguien quiere hacer algún comentario, que este sea el momento. Profe, yo. Yo soy, ¿quién? Lorena Briceño. Lorena Briceño, dime, Lorena. Sí. Profe, es que yo estoy un poco preocupada con respecto a las notas, ¿sí? Por lo menos las notas mías están muy bajas. Ahora presentamos el otro parcial y yo quería preguntarle a ver qué posibilidad hay de pronto de que lleguemos como a un acuerdo, no sé, para de pronto subir un poco las notas, porque es que la verdad estoy preocupada por ese lado. Listo, sí, las notas lo preocupan a uno, a lo estresa a uno harto. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad. Muchísimo. Pero no, Lorena, hagamos una cosa. Ese temita, escríbeme mañana, porfa, en las horas de la tarde, y nos ponemos de acuerdo, no hay ningún problema. Si realmente cuando yo subo las notas, pues, si te queda muy bajita o si te queda por debajo del estándar, pues miramos a ver qué podemos hacer, no hay ningún problema. Profe, ¿cuándo subió las notas? ¿De qué? ¿Cuándo subió usted las notas? Pues del segundo parcial y lo del seguimiento. Yo trato de subirlas de aquí al miércoles, sí, o sea, que estén todas. Ya está la de... La del segundo, la del tercero, ya está la de primero y la de segundo parcial. Faltaría la de hoy, que ustedes van a presentar ahorita, y faltaría la del 30%. Sí, entonces ya cuando, digamos, yo les presente las definitivas, nosotros tenemos plazo hasta el... ¿Hoy qué es? Hoy es 28. Nosotros tenemos plazo hasta el 10, ¿sí? Entonces, una recomendación también muy especial que les hago, muchachos. Yo trato de ponerme pilas y de subir las notas por tarde, o sea, por tarde el jueves, que estén todas las notas, y las 4 notas y la definitiva, para que ustedes tengan tiempo de revisarlas, de llamarme, de decirme, mire, esto, aquello y tal. Porque es que si dejamos pasar el tiempo, después nos cierran el aplicativo, y después de que me cierren el aplicativo, muchachos, no. Es decir, si alguien me llama después del 10 a decirme, profe, ¿cómo le parece que es que a mí no me apareció la nota tal? Yo le voy a preguntar quién es. ¿Sí me entiendes? Porque... Listo, profe. Ya después de eso... Entonces esperamos hasta el miércoles. Sí, por favor. Hasta el miércoles por la noche y tal, que yo ya suba las notas y entonces ahí nos ponemos de acuerdo. ¿Listo, muchachos? Listo, profe, muchas gracias. Gracias. Recuerden que deben revisar sus notas, la responsabilidad de ustedes. Si hay algún reclamo, háganmela antes del día. Entonces, muchachos, si hay algún comentario, sea positivo o negativo, me gustaría escucharlo. Profe, la verdad, a mí me pareció esta materia súper especial. La verdad, llenó todas mis expectativas
y la dinámica, profe, estuvo muy buena, pues un poquito acelerado y yo entiendo, total, pero pues la verdad me pareció muy interesante todos los temas que dio, que nos ofreció, y no, profe, muchísimas gracias. Rochi, sí, sobre eso también les ofrezco excusas porque es que lo que pasa es que, digamos, para un curso de mercado de valores uno debería tener más tiempo porque es que los temas se quedan como ahí. Y la tarea para ustedes es investigar, es seguir metiéndose en eso, consultando indicadores, cosas. El mundo financiero es excelente. Entonces, es como eso porque sí, la verdad es que pues, está diseñado así. Listo, muchachos, ¿algo más? Profe, con Leonida. Profe, pues. Profe, para la... lo siguiente, yo quiero decirle y darle las gracias, pues despeja uno muchas dudas, aprende uno un poco de cosas totalmente nuevas, pues al fin y al cabo somos alumnos y estamos aprendiendo, pero esta materia me gustó, me di cuenta que sí se puede estudiar desde la distancia, sí se puede estudiar por plataforma, sí se puede investigar por plataforma y muy agradecido por sus enseñanzas, por su paciencia que nos tuvo desde la primer tutoría hasta el día de hoy. Y como siempre, como nos hemos portado súper bien, pues hacerle una petición al profe de parte del 100% de mis compañeros que nos dejen una horita del parcial. Listo, Leonida, no hay problema, sí. Están 50 minutos, ya le doy los otros 10 minutos, no hay problema. Profe, yo también quiero agradecerle por su paciencia, especialmente por mi caso, que ha sido un caso especial. Estuve enferma, mi mamá hospitalizada, así que le agradezco su paciencia, su comprensión, sus enseñanzas. De verdad que a pesar de que no nos conocemos personalmente, lo aprecio mucho, reconozco el profesional que hay ahí y de verdad que esperamos vernos en una próxima oportunidad, profe. Listo, Carolina, muchas gracias. Profe, yo también le quiero dar las gracias porque a pesar de que esta modalidad no es fácil tanto para ustedes como para nosotros, lo virtual, porque es para ustedes, digamos, un reto para podernos transmitir el conocimiento, usted lo ha hecho con la mayor paciencia, con mucha atención, con mucho profesionalismo, y eso es algo que no todo el mundo logra hacer, y de verdad que muchas gracias por todo, por la paciencia que nos ha tenido, por su desempeño, porque realmente, como le digo, no es fácil transmitir el conocimiento por la virtualidad, y a pesar de esto, usted lo ha hecho. Gracias. A ti, Michelle, muchas gracias. Bueno, muchachos, muchas gracias por los comentarios, sirven mucho. Cualquier cosa, sí, Delio, dígame. Profe, no, yo también quería pues comentar que me parece pues muy interesante esta clase con usted. Yo no la conocía y me pareció muy agradable, muy didáctica. Es algo que yo no sabía y me deja un buen conocimiento sobre la inversión en la bolsa de valores y todo. Agradecerle a usted pues, profe, porque de todas maneras ha sido muy didáctico y ha sido muy amena las clases con usted, profe. Me alegra haber estado con esta clase con usted, pero espero que próximamente nos veamos en otra clase. Una feliz noche. Listo, Delio, muchas gracias. Muchachos, entonces miren, el parcial está para, bueno, ya voy a entrar a modificar, está para las 8 de la noche, dejémoslo para las 8, entonces lo voy a dejar hasta las 9. Por solicitud de todo el grupo, ¿cierto, Leonidas? Bueno, entonces, cualquier cosa yo estoy pendiente, trato de subir la nota lo más rápido posible por las reclamaciones que haya, cualquier cosa, muchachos, que necesiten, consultas, bueno, no sé, por aquí estoy a sus órdenes, espero que nos veamos pronto en algún otro curso. Muchas gracias, muchachos, por la atención, por la paciencia, y Dios los bendiga, muchachos. Cuídense mucho. Profe, gracias a usted por la paciencia con nosotros. Gracias. Amén, profe, mil gracias. Muchas gracias, profe. Profe. Listo, profe, gracias. Listo, profe, un abrazo, Dios lo bendiga.
Listo, muchachos, ya quedó habilitado entonces, desde las 8 son 60 minutos. Yo estoy aquí Profe. pendiente por cualquier cosa que se presente. Dime, Jessica. Le puedo hacer una pregunta. ¿Y qué era lo Claro. adicional que usted nos había dicho para el portafolio más rentable? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. ¿Qué era lo adicional que nos había dicho para el que tuviera el portafolio más rentable? No recuerdo. ¿Adicional? Sí, que le dijimos que si había nota. Ah, sí, claro, sí. Tú tuviste la mejor nota, el mejor portafolio. Claro, tú tienes un 0.5 por encima. Listo, profe, muchas Y no, gracias. tranquila, no hay ningún problema, que lo prometido es deuda. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, pues. Chao, hasta luego.